Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, nos piden aplicar la superposición para hallar Vx en el siguiente circuito. Nosotros aquí tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente, también una fuente de corriente dependiente. Sabemos que en la superposición las fuentes de voltajes o fuentes de corrientes dependientes se tienen que quedar en el análisis, y de las fuentes independientes tenemos que ir apagando una por una para ver las aportaciones individuales de esas fuentes. Aquí, como tenemos una de voltaje y una de corriente, pues bueno, cuando apaguemos la de voltaje se va a volver un cortocircuito o un cable, y la de corriente, cuando la apaguemos, se va a volver un circuito abierto. Lo primero que vamos a hacer es el análisis de la de voltaje. Entonces esta fuente se volvería un circuito abierto. Es como si este cable no existiera. Entonces se haría una gran malla. Observamos que Vx es todo este nodo, ¿sí? Este es Vx. Este lo vamos a tachar para no confundirnos, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. ¿Por qué? Porque viene una corriente que es así, otra que la voy a dibujar hacia acá, y esta que está entrando al nodo, ¿no? Esta sería I1, por ejemplo, esta sería I2, y esta sería pues 0.1 Vx. ¿Por qué? Porque es la corriente, como se llama la fuente de corriente, ¿no? Muy bien, entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en Vx, yo sé que las corrientes que entran al nodo son igual a las que salen del nodo. Entonces voy a tener I1 más 0.1 Vx va a ser igual a I2, ¿sí? ¿Quién es I1? Bueno, yo ya sé que por ley de Ohm, V es igual a RI, ¿no? Haciendo un despeje, I va a ser igual a V sobre R. Muy bien, I1 es la corriente que pasa por la resistencia de 20. Entonces el voltaje va a ser 10 volts menos Vx entre la resistencia, ¿no? 20 ohms, más 0.1 Vx, esta pues no podemos hacer nada, y 2, ¿quién va a ser? Pues simplemente Vx, que es el voltaje en su terminal positiva, y vemos que la terminal negativa está a tierra, entonces es menos 0 entre 4. Observamos que tenemos una ecuación para una sola incógnita. ¿Qué nos conviene aquí? Pues podemos multiplicar aquí, por ejemplo, por 20, ¿no? 20 ohms. ¿Para qué hacemos esto? Para no trabajar con fracciones. Entonces esta me quedaría simplemente 10 volts menos Vx más, en este caso me queda 20 por 0.1 es 2 Vx, ¿sí? Y esto me va a quedar igual a 20 entre 4, sabemos que es 5 Vx, ¿no? Muy bien, ahora lo que podemos hacer es pasar las Vx con las Vx y las constantes con constantes. 10 volts va a ser igual a 5 Vx menos 2 Vx más Vx, ¿sí? 10 volts va a ser igual a 5 menos 2, pues es 3, más 1, 4 Vx. Por lo tanto, Vx va a ser 10 entre 4, lo que viene siendo 2.5 volts. Y de esta manera encontramos el voltaje Vx prima. ¿Por qué prima? Porque es el voltaje de la aportación de la fuente de voltaje de 10 volts. Muy bien, ahora vamos a calcular la aportación de la fuente de corriente, ¿sí? Entonces vamos a copiar el circuito, lo vamos a copiar por acá, y vamos a hacer un análisis similar. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo que hacer ahora la fuente de voltaje un cable, puesto que voy a poner con color blanco, la voy a pintar. Este 10 volts desaparece y aquí esto se vuelve un cable. ¿Por qué? Porque es fuente de voltaje, ¿no? Lo voy a hacer por ley de corrientes de Kirchhoff para evitarme esta supermalla, ¿sí? Porque fijémonos que aquí nos quedaría una supermalla. Entonces voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff simplemente para que no haya problema, ¿sí? Entonces aquí vendría una corriente de 2 amperes, aquí obviamente saldría una que iría a tierra, vamos a llamarla I1, aquí vendría otra hacia abajo también, sería I2, y aquí, bueno, viene otra que es 0.1 Vx. Muy bien, entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en Vx, es importante, en Vx, pues voy a tener las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces aquí voy a tener las que entran 2 amperes más 0.1 Vx, y esto lo igualo a I1
más I2. Muy bien. 2 amperes más 0.1 Vx, y sabemos que la ley de Ohm me dice que V es igual a RI, por lo tanto la corriente va a ser V entre la resistencia, y 1, fijémonos que es la resistencia que está aquí, ¿no? La de 20 ohms. Entonces yo tendría que su terminal positiva es Vx menos 0 porque está conectada a tierra, entre R, que sería 20, más I2. ¿Quién es I2? Pues es Vx también, menos 0 porque también está tierra, entre 4 ohms. Muy bien, tenemos esto. Lo que puedo hacer aquí para simplificar y no trabajar con las fracciones es multiplicar por 20 ohms. Y bueno, aquí yo tendría 20 por 2, pues me queda 40 volts, ¿sí? Más 2Vx es igual a 20 entre 20, pues es 1, entonces simplemente me queda Vx más 20 entre 4 es 5, entonces me quedará 5Vx, ¿ok? Entonces tengo 40 volts, es igual a 5, acá me quedaría, bueno, Vx más 5Vx menos 2Vx. 40 volts va a ser igual a 5 y menos 2 es 3, más 1 es 4 Vx. Muy bien, entonces tengo Vx va a ser igual a 40 entre 4. Vx va a ser igual a 10. ¿Ok? Entonces yo ya encontré Vx. Este es Vx B' porque es la aportación que me genera la fuente de corriente de 2 amperes. Entonces, ¿quién es Vx? Pues yo sé que Vx es Vx' más Vx B'. Vx va a ser igual a 2.5 porque es el que calculé primero, más el que acabo de calcular, más 10. Por lo tanto, Vx va a ser igual a 12.5 volts. Y de esta manera encontramos el voltaje en el nodo aplicando ley de corrientes de Kirchhoff y superposición.